Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Volvemos a estar acompañados, que han estado... Lo meto en un pack a Fernando y a Víctor porque son parte de la casa, son colaboradores habituales. Familia. Exactamente, y han estado un tiempo sin venir, pero vuelve a estar aquí. Fernando Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Muy Bienvenido de nuevo. Muy bien, muy buenas tardes. Sí, que llevamos tiempo sin Ya vernos. ya casi en la recta final de esta temporada. En la recta final, que estuvimos el otro día, no me acordaba, estuvimos el otro día escuchando la magnífica conferencia que dio Ana de Félix Sáenz en el Centro Cultural La Balagueta y vamos, auténticamente maravillosa, de hace solamente unos días. Sí, efectivamente, a la gente le gustó mucho, pero porque tiene, de hecho convertimos las charlas, ¿sí? Curro y yo, en un podcast doble. Ya habíamos hablado de Félix Sáenz en alguna ocasión en Memoria Sur, pero es que merecía la pena porque era tanta cantidad de información, tanta anécdota y un dibujo tan justo y tan equilibrado y tan completo de lo que fue la vida de Félix Sáenz, que merecía la pena volver a rescatar la figura. Una plaza en el centro de Málaga, el mismísimo centro. Que Sí. Muy pocos malagueños, una plaza, claro. en este caso malagueños adoptivos, tienen realmente un personaje de una gran importancia. Sí, así es. Mereció la pena contar y recuperarlo. Hoy vamos a hablar sobre una historia que yo, no sé si a ti te pasaba, Ana, pero yo desconocía completamente. No tenía ni idea de lo que eran los barros malagueños. No tenía ni idea, absolutamente. Yo tampoco, yo tenía noción de la tradición de la cerámica, de los azulejos. Creo que además lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, de la colonia de Santa Inés, de los ladrillos. Ahora nos meteremos pero ahí de los barros malagueños no tenía yo. Hoy nos va a contar Fernando la historia. Es desconocido. Yo, la verdad que en la Fundación Unicaja, muchos están expuestos, ahora hablaremos de ello, en el Museo de Artes Populares, pero en la sede principal de la Fundación Unicaja, donde están los despachos en la Cerro de la Marina, también hay varios expuestos y la verdad que son auténticamente maravillosos. Bueno, para que la gente se haga una idea, estamos hablando de una figura hecha de barro, de ahí viene el nombre, de arcilla, que serían similar, para que la gente lo entienda, a figuras de un Belén, para que la gente pueda hacerse una idea de lo que estamos hablando. Efectivamente, con de aire costumbrista, con bandoleros, con... Donde los colores son muy vivos. También, efectivamente. Exactamente, y que al final, pues eso, hablan también como van apareciendo personajes de la Málaga de aquella época, pues hay como de diferentes temáticas, por así decirlo, ¿no? De esos personajes. No sé si tú quieres precisar algo más, Fernando. Tienen aproximadamente unos 30 y tantos centímetros de alto, pero claro, pasa que hay muchos tipos, como había hablado, el bandolero, el tolero, el torero, el vinaguero, el cerachero, todo lo que eran los personajes típicos en la Málaga del siglo XIX que se llevaban los primeros turistas a sus tierras. Eran fabricados de manera artesanal por escultores, aunque ya en los últimos periodos ya se hicieron de manera más o menos industrial, pero al principio eran todos de manera artesanal. Y para que nos hagamos una idea, era parecido a estas esculturas de Lladró que se llevaban también efectivamente las figuritas de Lladró en los años 80 del siglo pasado, hace 40 años. Estas esculturas de Lladró tan preciadas que yo me acuerdo que vendían en Calle Lario y que vendían en la calle San Miguel de Torremolinos y que eran carísimas. Sí. Y que eran intocables. Eran intocables. Cualquier cosita enana y hoy en día sigue siendo así. Todavía se siguen haciendo. Sí, pero ya efectivamente. No están tan de moda como carísimas. Sí. Pues en aquella época tener una figurita de Lladró en una casa era el signo de distinción, de poder, ¿no? Sí, de nivel, sí. Pues algo parecido, salvando las distancias, sería en el siglo XIX estos barros malagueños, que se hacían con barros que traían de... Yo he leído que lo traían de la zona de la Victoria, bueno, pero el caso es que lo fabricaban de manera artesanal. Y cuenta Temburi que en las casas malagueñas de la burguesía, de la alta burguesía, era signo de distinción tener algunas de estas esculturas, que no solamente se llevaban los turistas, sino que también tenían algunos malagueños en sus casas, ¿no? Yo quiero subrayar eso porque es importante. Primero, que no habíamos dicho el siglo hasta que lo ha mencionado ahora Fernando, es decir, estamos hablando de esa Málaga del siglo XIX, una Málaga de poder, de capacidad, de crecimiento, con mucha desigualdad social, por supuesto, pero donde ya está esa burguesía que tú dices, donde empiezan a tener en sus casas esas figuras representativas de personajes malagueños, por decirlo así, hechas de barro, hechas de arcilla. Y que luego también... no es el boom, por supuesto, que luego vendría hace 50, 60 años en Málaga, del turismo, pero cuando ya empiezan a caer algunos turistas y quieren llevarse pues ese recuerdo de Málaga. O sea, por focalizar lo que estaba diciendo, estamos hablando de que es para la burguesía como punto de decoración, como punto de nivel, como decía Ana,
y para el turista, que al final se quiere llevar algún recuerdo malagueño. Claro, y eso era muy los auténtico. primeros prototuristas que vinieron a Málaga en el siglo XIX, que en realidad eran viajeros, más que turistas, porque recorrer Andalucía en el siglo XIX era casi una aventura. Cuentan a muchos cuando se iban a la Serranía de Ronda que estaban deseando que le atacara un bandolero. Ellos estaban deseando que le atacara un bandolero porque era parte de la aventura, del par de la aventura. Bueno, y si encima se encontraban con el tempranillo, eso era maravilloso. Entonces era una aventura viajar a Málaga y Andalucía en el siglo XIX. Y eso primero. Y en segundo lugar, los que venían eran gente muy adinerada. ¿Quién podía permitirse el lujo de estar un mes, 20 días viajando? Bueno, un mes, o incluso en Málaga un mes, y algunos incluso han dejado testimonios escritos. O sea, que era gente adinerada y se podía permitir comprar estos recuerdos. Que no tiene nada que ver con las postales que valen 2 por 1 euro que me compramos hoy en día cuando vamos de viaje. Eran souvenirs de verdad, de categoría. Yo, antes de entrar a contar más historias sobre estas figuras de barro, sobre estos barros, quiero que hablemos, si os parece bien, porque lo estoy improvisando sobre la marcha, de la relación que hay entre la arcilla y Málaga. Porque tú lo has mencionado ya brevemente, Ana, sobre la colonia de Santa Inés, que esos talleres, esa producción de cerámica que había, y en definitiva es una relación estrecha. Efectivamente. Y después, por ejemplo, también con la... No tiene tanto que ver con la arcilla. Bueno, o quizás si es de la misma familia. Hemos hablado también muchas veces en el podcast de los tejares. Sí. De la parte que estaba en la zona de Lagunilla y que de ahí salían todas las tejas con las que posteriormente se construían las casas de la ciudad. Y muchísimos oficios artesanos que han desaparecido, pues con eso estaban relacionados. Los primeros que se encargaban de hacer estos barros, que era la familia de Salvador Gutiérrez León, ya hunde sus raíces los primeros escultores en el siglo XVIII. Y es como dices tú, que fabricaban a lo mejor figuras para los belenes. Pero tenemos también, por ejemplo, el esparto, que se fabricaba donde ahora mismo es el hoyo de esparteros, como allí, claro, se majaba el esparto y estaban, era un trabajo artesanal durísimo, y estaba la calle de espartería, pero también estaba la calle Ollerías y estaba también la calle Carretería, o sea que calderería, había muchísimos oficios que hoy se ha perdido, y uno de estos oficios más pues estaría relacionado precisamente con esto, con la labor de hacer escultura de barro, que era el material que se tenía más a mano, ¿no? Vamos a hablar, si queréis, de la figura o de cómo relacionamos a Trini García Herrera, que se pasó por aquí por el podcast y que siempre recordamos con mucho cariño, con un británico que tenía 83 figuras de estas, 83 barros. Había reunido una colección importantísima de 83. Actualmente la Fundación Unicaja tiene 131. O sea que la ha ido aumentando, pero entonces eran 83 y era la mejor colección posiblemente del mundo de estos barros malagueños. Claro, hay que pensar que este hombre iría comprando pacientemente en anticuario, en amigos, en oportunidades, iría reuniendo con las posibilidades que había hace 50 años de esto, y fue reuniendo todos estos barros. Y al parecer el hombre se mudó de casa en Londres y entonces tenía necesidad de vender estos barros. Pero aquí lo importante, esto lo cuenta Trinidad García Herrera, porque su padre fue el que los compró. Efectivamente. Su padre Enrique García Herrera fue el que los compró. Entonces Trini García Herrera lo contó en una revista, en la revista Péndulo, en un artículo, contó cómo fue todo que ya vivió de primera mano, porque toda esa negociación para la compra lo vio su padre. El caso es que había mucha prisa. Había mucha prisa por vender estos barros, y entonces a través de la embajada española, la embajada británica en Madrid, pues el coleccionista consiguió ponerse en contacto tanto con el Museo Romántico de Madrid, que estaba interesado, y luego también el Museo de Bellas Artes de Málaga, y los dos estaban interesados en conseguirla. Pero claro, esto hay que hacer una provisión de fondos, hay una serie de procedimientos burocráticos y hay que hacer unas partidas, que todo esto no se puede hacer en 10 días ni en una semana. En cambio, tanto Enrique García Herrera como Baltasar Peña Hinojosa, que eran el presidente y el director de lo que era la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, que luego fue acabando en Unicaja y todo esto, ellos que venían precisamente de un banco y que tenían menos trabas burocráticas para hacer todo eso, pues entonces el director del Museo de Bellas Artes en Málaga se puso en contacto con ellos para que las compraran, ¿no? Y se consiguió. Se consiguió prácticamente en un tiempo récord, a pesar de que hubo muchas dificultades, porque también hubo un momento que al parecer, esto lo cuenta Trini, que hubo un anticuario de Londres que también se enteró de esta historia y el anticuario estuvo a punto de comprarla, porque el hombre le urgía. Y entonces al final se consiguió. Claro, el hombre habría puesto varios cebos de gente interesada, porque se tenía que quitar la colección de en medio. El caso es que al final consiguieron que viniera a Málaga, y eso fue el primer objetivo. Fue, bueno, y también estaba el Museo Romántico, estaba muy interesado
también, que si no... En Madrid. Si no es por la rapidez tanto de Enrique García Herrera como de Baltasar Piña Hinojosa, lo más probable es que hubieran acabado o en el Anticuario de Londres o en el Museo Romántico. Ahí es verdad que fueron rápidos. Las compraron, no me acuerdo ahora mismo la cantidad, la tengo por ahí apuntada. La que le pide al menor británico eran $900. Libras. Del año 70. Exactamente. Ese fue la primera dificultad. La compra. Y la segunda fue el traslado. Trasladar 83 figuras tan delicadas. Súper delicadas, claro. Enrique García Herrera no sabía cuántas eran. Sabía que era una colección, pero tampoco sabía la cantidad exacta. Sabían que eran muchas y claro, el tema... Y luego también todos los permisos de aduana, de importación, que todo esto no es como hoy en día... Pero al fin, fíjate la paradoja, al final estábamos intentando traer a Málaga de nuevo la colección de barro malagueño, efectivamente. Que estaba dispersa y que dejaron de venderse ya a finales del siglo XIX y desde entonces pues estaban como algunas antiguallas, algunas casas malagueñas y poco más. Y las consiguieron traer y llegaron a Málaga en 1970 o 71. Y claro, la idea era exponerlas como donde están ahora mismo, en el Museo de Artes Populares, pero en un principio, como todavía no se había inaugurado y faltaban algunos años todavía para inaugurarse, se expusieron en la Plaza de la Constitución, en lo que ahora mismo es la Casa del Consulado. Allí se expusieron. Eso no sé cuál es. ¿La Sociedad Económica? Vale. Claro. La Sociedad Económica de Amigos la del Casa País. del Consulado. La Casa del Consulado, eso no lo he escuchado. Sí, bueno, porque antiguamente era el Consulado, yo digo Consulado, Sociedad Económica de Amigos del País. No, sí, bueno, que además es una de las instituciones más antiguas de Málaga. Y además, y además es patrimonio histórico-artístico el edificio. Bueno, es que está en el inicio... Justo, final de Plaza de la Constitución, arranque de calle Compañía. Exacto. Ahí está la Sociedad Económica y al lado está el Ateneo de Málaga. Eso es. No hemos contado cómo se llamaba el coleccionista que las dejó generosamente en 1970, que se llamaba Peter Wingworth. Además, él quería que estas figuras acabaran en Málaga. Cuando ya empezó el lío, que también el Museo Romántico de Madrid las quería y el Anticuario también lo intentó, él como que puso especial interés en el tercer comprador, que fuera el malagueño, y que estas esculturas volvieran a casa. Volvieran a Málaga. Tenían especial interés. Además, luego vino a verlas, por lo visto. Había un toque emocional. Sí, luego vino a visitarlas otra vez. Hombre, sobre todo porque tiene la certeza de que cualquiera de las ofertas que venían de Málaga incluían mantener la colección en una unidad. Es decir, probablemente si la hubiera comprado el Anticuario, pues el Anticuario la hubiera vendido, las 80 y tantas piezas, pues la hubiera vendido de manera separada, y así se garantizaba al menos pues que la colección siguiera siendo una colección, ¿no? Porque al final el espíritu de coleccionista, por encima de todo, lo que quiere es que su colección, sus tesoros, su patrimonio no se disperse, ¿no? Y a ser posible se expongan al público. Claro. Efectivamente. Así le encuentra sentido a todo ese trabajo. Tú ya has contado, Fernando, que escuchaste, o al menos compartes tú en ese artículo, que como siempre dejamos vinculado en las notas del podcast, y la gente va a poder ver esas imágenes, porque desde luego son interesantes ver esas imágenes, esos barros con los colores tan vivos, sobre todo para, como decimos, hace 200, 150 años que se crearon. Decías, como digo, que ese barro se conseguía de la zona del Santuario de la Victoria, o cerca del Santuario de la Victoria. Efectivamente, ¿verdad? Esta es la materia prima con la que trabajaban, que era simplemente el barro. El origen sería, como dice Ana, la figura de los belenes, que tienen origen napolitano y que llegaron a España con Carlos III en el siglo XVIII. Y entonces, claro, el tema es que las figuras de los belenes se pueden vender solamente en épocas muy concretas del año, mientras que estos barros se podían vender a lo largo de todo el año cuando llegaba algún tipo de turista. Y entonces, Trinidad García Herrera explica muy bien, pues claro, estuvo varias generaciones, porque estos se fabricaron durante siglo y pico. Hubo varias generaciones de escultores que se dedicaron a ello. Y puede parecer un lío, pero no es tan difícil. Pues tenemos en primer lugar a Salvador Gutiérrez de León, que son ahora mismo las esculturas primeras que se hicieron y las más cotizadas y las más valoradas, que son 3 generaciones y tuvieron la venta de toda esta escultura en la calle Santa Lucía. Y en la calle Santa Lucía. Y allí empezó a trabajar en el taller de este Gutiérrez de León, que es el primer hombre que tenemos que quedarnos, José de Vilches, que fue el que, digamos, que llevó esta escultura al máximo esplendor. Estamos hablando ya de las primeras, el primer 1830, 1840, etcétera, 1850. Vamos a poner entonces 1840, mediados del siglo XIX. Y José de Vilches se acaba casando con una de las hijas es yerno de Salvador Gutiérrez de León, y de calle Santa Lucía montan el negocio en el pasaje de Heredia, y entonces allí en el pasaje de Heredia es donde estuvo prácticamente toda la vida, donde se vendían todas estas esculturas, y hasta que llegaron los cuberos que venían de Córdoba,
de Doña Mencía, y también fueron varias generaciones, y ellos fueron los que acabaron quedando con el negocio de calle del pasaje de Heredia. Entonces estos son, por así decirlo, primero los Gutiérrez de León, luego José de Vilche y luego todos los cuberos. Estos son los que hicieron toda esta hicieron que esa industria fuera absolutamente gloriosa. Y son varias, de cubero hay hay por lo menos 3 generaciones, de Gutiérrez de León lo mismo, están los abuelos, el abuelo, el hijo y varios nietos. Y luego está también José de Vilche, que se casó con uno de los Gutiérrez de León. Estos son, por así decirlo, los que se encargaron de hacer todas estas esculturas, que son preciosas. Bueno. Tienen un modelado, una policromía. Sí, que es verdad. Y tienen un nivel de detalle, sí. Un nivel de detalle, efectivamente. Yo recuerdo, yo ahora tengo en la cabeza una de un bandolero, algo parecido a un bandolero en un caballo con una mujer detrás, sí, con una mujer en la grupa, que tiene un nivel de detalle. Las vamos a dejar en las notas del podcast para que nuestros oyentes puedan verlo, que son preciosas. A mí particularmente, antes que la hemos comparado con las figuritas de Lladró, nada que ver. Hombre. Claro, nada que ver. Pero era un poquito para comparar lo que se llevaba. Sí, no, claro. Para lo que representaba. Para comparar y el símbolo de estatus, ¿no? Pero los barros malagueños, donde se ponga un barro malagueño, que se quite la figurita de Lladró. Para ir cerrando esta historia, que es cortita, pero creo que merecía la pena igualmente rescatarla. Sí, pero porque son muchas veces utilizamos también estos podcasts que intentamos hacerlos largos, pero con pequeñas pildoritas, para que a la gente le suene lo que eran los barros malagueños y por qué eran tan importantes, y cuando vayan a lo mejor a la sede de Unicaja en la Plaza de la Marina o al Museo de Arte y Costumbres Populares, que yo los recomiendo, pues para que sepan, oye, pues que esas figuras tienen un sentido, tienen un porqué, tienen un origen en Málaga y después tienen también esa historia del viaje de vuelta a casa, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que el museo más antiguo de Málaga, es verdad que está el Museo de Bellas Artes, que estaba de toda la vida, pero claro, el Museo de Bellas Artes actualmente, que es el edificio de Aduana, es un museo nuevo diferente al que hemos conocido en calle San Agustín, no tiene nada que ver. Entonces el museo más antiguo de Málaga es el Museo de Artes Populares, que ahora mismo, hace no mucho tiempo, se acabó de remodelar y se le dotó de acceso para minusválidos, ascensor, una serie de instalaciones que no tenía. Y entonces este museo, que se inauguró en 1976, fue el que acogió estas figuras. Por eso el director entonces del Museo de Bellas Artes se lo ofreció a Enrique García Herrera, porque sabía que iba a abrir el Museo de Artes Populares. Y entonces este museo, que sabemos que todo, que ahora está precisamente en la plaza de Enrique García Herrera, lo que era antiguamente la plaza de la calle Cama, tiene es una auténtica maravilla. Aparte de que tiene el despacho de Narciso de Díaz de Escobar, que estamos nosotros hartos de nombrar, está el archivo de Díaz de Escobar, y tiene pues muchísimas salas relacionadas con temas malagueños, como la pesca, como la agricultura, como la burguesía. Se puede ver cómo era un despacho o cómo era un dormitorio de una familia burguesa, también relacionado con artes de pesca, y en una sala, en la sala número 17, están precisamente los barros. Además, este edificio era una antigua posada malagueña, porque estaba al borde del río Guadalmedina, por donde entraba. Sí, era en la zona de paso de entrada y salida de la ciudad. De la ciudad, y entonces estaba allí lo que se llamaba el Mesón de la Victoria y la Posada de la Victoria, y se recuperó este edificio, que era un edificio del siglo XVIII, incluso más anterior, porque creo que Jordan lo data de más anterior, pero bueno, lo que es el edificio del siglo XVIII, y es un edificio que es una maravilla, que gracias a la labor de Enrique García Herrera y de Baltasar Piñera en Málaga, Josa, efectivamente. Pues lo tenemos en Málaga, y ahí podemos ver toda esta figura. Sí. Iba a decir precisamente que para cerrar el podcast quería hablar sobre el museo, así que me lo habéis quitado pues todo encima. O sea, es que ya nos hemos adelantado nosotros. Yo quería contar un par de cosas más. Bueno, son tonterías. Yo me he metido esta tarde en el portal de Todo Colección a ver cuánto valen estas figuras. ¿Sí? Porque estas figuras hay algunas en Todo Colección, y entonces, por ejemplo, las primeras, las más antiguas, las originales, la de Salvador Gutiérrez de León, eso. Estamos hablando de finales del 18. He visto algunas a 3.000 y 4.000 euros a la venta, y luego las de cuberos ya los últimos que llegaron ya fabricaron ya más a nivel industrial, más y la calidad más comercialmente, y esas se pueden estar entre 600 y 1.000 euros. ¿No? La de cubero. Cada figura entre 600 y 1.000 euros, y la más antigua de Gutiérrez de León en torno a 3.000 euros, 4.000 euros, que son cifras elevadas, pero tampoco son unas cantidades que uno pueda decir. Claro, es inasumible. Si te quieres dar el capricho, hombre, tienes cierto nivel económico para gastarte 4.000 euros en una figurita, pero que no es una locura intocable. Y en alguna guía de Málaga, hay una guía, no sé si lo saqué de una guía de Málaga en algún sitio, vemos lo que cabía. En 1864, ya en el taller de cubero, digamos que se dividían en dos grupos, las figuras grandes y otras figuras de menor tamaño. Decía, una buena figura grande valía 16 duros. 16 duros son 16 por 5...
80 pesetas, ¿no? 80 pesetas en 1864. Y luego las más pequeñas valían 8 duros, 4 duros, o sea, 40 pesetas, 16 pues pesetas. Era un dinerito para la época. En 1864 esta figura, ¿no? Interesante. Qué bueno. Pues Fernando, nos queda una cosa más. Estamos a tiempo, nos queda una cosa Claro. muy importante, que es la leyenda del último cubero que se murió loco eso no sé. en el hospital civil. Se murió completamente loco. Al parecer, el último escultor, el último de los cuberos que esculpió estas figuras, las tenían almacenadas. Fue un héroe de los del ¿cómo es? El Gneisenau. Fue uno de los que salvó a los alemanes que estaban uniendo este barco, etcétera. Y tuvo la mala suerte de que al año siguiente fue el incendio del conventico, que era donde estaba el edificio de... En calle Ramón Marín, donde estaba el colegio de las esclavas. Eso es calle Liborio García, pero el conventico estaba en la calle de antes, en Ramón Marín. Una bocacalle de Calle Lario. Sí, efectivamente. Y allí estaba Tembury. Y entonces, al parecer, Cuberos tenía estas últimas figuras almacenadas en los almacenes de Tembury. Este Cuberos que había salvado a los náufragos del Gneisenau. Y entonces resulta que cuando llega el incendio, él quiso llegar al almacén para salvar las figuras de estos farros malagueños, de los últimos que quedaban, y murió en el incendio. Fue uno de los que murió en el incendio del conventico, este Cuberos. Y el hijo de Cuberos vio a su padre agonizante, muriéndose por salvar la figura. Y se quedó marcado para toda la vida. Claro. Este hijo se llamaba Enrique Cubero Merino, el que se murió en el incendio, que era nieto del fundador de la saga y se distinguió por su arrojo y valentía en la catástrofe del Gneisenau, y fue cuando falleció al año siguiente en el incendio del conventico. Madre mía. Bueno, pues su hijo, que se llamaba José Cubero Aranda, que seguía la tradición familiar de aprender el modelado y la escultura, se quedó marcado por la muerte de su padre y al parecer perdió la cabeza y estuvo ingresado prácticamente toda su vida en el hospital civil. Y lo más curioso es que en el hospital civil, en su locura, seguía modelando estas esculturas de barro y le ponía las caras de los pacientes que había en el hospital. Ostras. Y esto me lo ha contado el hermano Vetrini. Qué bueno. José María García José María, Herrera, efectivamente. que él es psiquiatra. Sí, es psiquiatra. Y que además le llamó mucho la atención de esto del hijo del último de los cuberos, que seguía fabricando la escultura en el hospital civil, y allí se murió. Madre mía. Allí se murió en los años 60. Como se hilan las figuras también. Ese fue lo último que quedó de los cuberos. Y ponía las caras de los pacientes que había en el hospital. Le ponía esas mismas caras. Madre mía, qué historia para cerrar, ¿eh? Totalmente. Muy chula. Muy chulo. Pues Fernando, mil gracias, de corazón. Pues nada, nos encanta tenerte aquí, Fernando. Muchas gracias a vosotros este ratito por tan estas fantástico. historietas malagueñas. Vamos a traer más historias chulas contigo nada. dentro de poco. Pues nada, pues un abrazo como siempre y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Fernando. Ana, nosotros vamos a preparar otra historia que tenemos con Fernando. Sí. Prometemos que la publicaremos pronto también, Así que es. está muy chula. Así que nosotros dejamos citado a la gente para otro podcast. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.